Muy buenas tardes y feliz sábado. Me llamo Salvador Gómez para aquellos que no me conocen, los que están viendo por primera vez en Facebook o YouTube, ya después ah, de haber editado esta presentación. Ah, Seguimos con nuestros estudios en la profecía. Estamos estudiando el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, ¿verdad? Dentro de este mensaje encontramos que hay otro mensaje. Se llama el clamor de medianoche. Ese mensaje habíamos comenzado ya hace 2 sábados atrás y con esta lámina habíamos quedado. Si recuerdan la primera parte del clamor de medianoche, bueno, algunas personas ya creo que porque lo repasamos un poquito, pero ah, ¿alguien más recuerda? ¿No? Era del primer mensaje. Sí, es parte del primer mensaje, pero el clamor de medianoche ¿te recuerdas que había un tiempo de espera? Y en ese tiempo de espera, ¿qué pasó con las vírgenes? Se durmieron, ¿verdad? Entonces, mientras dormían, Fue el clamor. ¿qué pasó? Que hubo un mensaje que la despertó. No, primero es el mensaje. Llegó un clamor de medianoche. Esta es. Este es ese mensaje que despierta a las vírgenes. Despierta a las vírgenes y es el mensaje que las prepara para recibir al esposo. ¿Y el esposo quién es? Cristo. Es Cristo, eso sí. Sí, entonces, en la primera parte de nuestro estudio, en cuanto al clamor de medianoche, si recuerdan, estudiamos lo que es esta lámina aquí, los 7 tiempos. Pero justamente antes de esto habíamos estudiado que la Tierra tiene ¿cuántos años? La planeta Tierra. 6,000 años. Y después de los 6,000 años, cuando Cristo regresa, comienzan ese milenio, ¿verdad? Y con ese milenio va a haber 7,000 años. Como estamos diciendo, que el número 7 es el número perfecto, completo, completa un ciclo, ¿verdad? Tenemos 7 días en la semana. Así lo vemos desde el principio y también lo vemos en la profecía que va a haber 7,000 años. Pero que no hay un espacio entre los 6,000 y luego los 1,000. Ese espacio estamos ahorita. Por eso. Ujú. Desde 1844, vamos a poner la otra lámina. Haz de cuenta que no Ujú. corre el tiempo, entonces Es como, porque no hay, no corría el tiempo, porque no hay, porque no hay profecía, y no hay eso es lo tiempo que- de profecía, La exacto. profecía es la que da el tiempo real. Es la profecía real. que da el tiempo real, exactamente. Correcto, es cierto. ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué no? ¿Por qué está parado el tiempo? Está parado el tiempo de la profecía porque entre este tiempo no estamos en un mensaje basado al tiempo. ¿Sí tiene sentido? El primer ángel estaba basado en el tiempo profético. Todo tenía que ver con la profecía en cuanto a las calculaciones, como pueden ver en la gráfica. Todo tiene que ver con qué? Con tiempo. Con tiempo, ¿verdad? Entonces todo ese mensaje ya se cumplió Pero se acabó los 6,000 años. ¿Ya? y se acabó con los 6,000 años, y esto pasó en el otoño de 1844. Todos esas profecías llegaron a su conclusión aquí, Y ¿verdad? no se acabó el mundo, ¿verdad? Porque Pensaban que Cristo es venía. como ahorita cuando es lo que piensa la gente piensa que todavía no se hay, ¿cómo se dice? Organizaciones cristianas pues que piensan que todavía no se cumplen los 6,000 años y que cuando se cumplan sí se va a acabar el mundo, todavía piensan igual como se Sí, pensaban. sí. Entonces, después de 1844, ya no hay tiempo profético. Ahora el mensaje del tercer ángel
Cuando comenzamos ese mensaje, vamos a ver que no está basado al tiempo profético. Ya no estamos usando el tiempo, ah, no estamos calculando tiempo, no estamos viendo, a ver, vamos a ver estas fechas y las vamos a asumir o nada de eso. Está basado en eventos. Entonces los eventos nos dicen cuán cerca está la venida de Cristo. Entonces tenemos que saber en estos días, 2025 o 24 todavía, ¿verdad? Ya casi se termina el año. Todavía tenemos que ver, y por eso es necesario ir de regreso a la historia, ¿verdad? Para ver hasta cuánto tiempo ha pasado hasta la fecha actual, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos que se han cumplido de acuerdo al libro de Apocalipsis y el libro de Daniel? Porque aún quedan profecías que se tienen que cumplir. ¿Sí? Entonces, ah, por lo pronto, esa va a ser la respuesta inmediata, ¿verdad? Mientras comenzamos ese mensaje del tercer ángel, en inglés ya la comenzamos, pero en español, cuando vemos ahí, vamos a ver los detalles de ese mensaje y cuáles son los eventos que están ligados a el tercer ángel. ¿Me explico? Ok. Entonces, una vez más, ya habíamos estudiado esto. Entonces, cuando te preguntan qué es el clamor de medianoche, esto es lo primero que le vas a enseñar. Es esta profecía de los 6,000 años. ¿Mm? Ah, es la profecía de los 6,000 años. Y nos dimos cuenta con los versos de la Biblia, y aquí están. Este video, cualquier persona lo puede ver en YouTube, ya está disponible. Solamente tienen que buscarlo usando la palabra o las palabras último mensaje universal y luego clamor de medianoche. Así lo pueden encontrar de fácil. ¿Ok? Y clamor de medianoche y así lo pueden buscar en YouTube. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los 6,000 años es parte del clamor de medianoche. Y luego llegamos a los 7 tiempos de los gentiles. Ustedes recuerdan que esto también fue algo que estudiamos, fue el primer mensaje que estudiamos en cuanto a ese mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice que manda a la tierra, a todos los habitantes de la tierra, a darle gloria a Dios, a temer a Dios y darle gloria. Este fue el mensaje que llevó al el pueblo aquí en Estados Unidos a llegar a reconocer su estado de rebelión, su estado de necesidad de reformar. Este fue el mensaje, ¿verdad? Pero aquí podemos ver la línea de tiempo comenzando desde Isaías 7:8, el año 742 hasta la primavera de 677 antes de Cristo. De ahí en adelante comienza la última parte de Israel a ser llevado cautivo, de tal manera que ya no son pueblo, son quebrantados, ¿verdad? Ya no son pueblo. Y luego en el año 677 antes de Cristo comenzó los de Asiria, llegaron y ahora llevaron a el tribu de Judá, ¿verdad? ¿A dónde? A Babilonia. Y ahí comienzan los 7 tiempos, ¿verdad? Pues así como fueron esparcidos a todas las naciones paganas, comenzando con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, pagana y papal. Entonces, todo lo que era estos reinos estaban bajo el yugo de ellos, ¿verdad? Durante este tiempo, 2520 años.
Cuando miramos o ¿cómo se dice? Sumamos esos números, 25 o 20 a 677, llegamos a 1844 en el otoño. Eso es importante, porque así como cumplimos años, tiene que ser en el mes exacto, ¿verdad? Sí, pues, Así también tiene que ser en el mes exacto, ¿verdad? y yo para mí los números y eso para mí no. Sí, ya va a ser importante, porque vas a tener que explicar tu fe, y esta es la fe adventista. Esta es la original de la profecía. Este es lo que nos hace quien somos. Sin esto no tenemos identidad. No, pues no. Y yo, Porque de este movimiento salimos. y yo pienso que para mí lo más importante es temer a Dios, como dice, darle gloria, y también mm, Cristo Jesús en la relación con Cristo Jesús diario. Este es el mensaje que nos ayuda a tener esa relación con Dios. Este es el mensaje que despierta a las vírgenes. Las vírgenes en la parábola representa el pueblo de Dios. Eres uno de los dos. Eres las sabias o las insensatas o fatuas. O sea, no basta con creer. No, no basta Pero este porque mensaje despertó a las dos, entonces, a los dos grupos. eh, las despertó, sí, porque recuerda que llegaron las fatuas con las sabias y les preguntaron, dame de tu aceite. Reconocieron que les hacía falta, pero ese aceite representaba esa experiencia. Yo pensé que Nosotros no podemos compartir, yo no te puedo compartir mi experiencia. Pues sí, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo les dio ¿qué? La experiencia, ¿verdad? Yo no te puedo dar de mi experiencia, tienes que ir a tener tu propia experiencia con Dios, ¿verdad? Eso no se comparte. mi propia relación con Dios no la voy a compartir. No, no. Y recuerda, durante ese tiempo de espera, ¿qué estaban haciendo? Orando. Las sabias estaban orando, estaban estudiando. Esa era la experiencia de reserva, ¿verdad? Eso era la experiencia de la reserva. Las otras fatuas, las insensatas, no estaban haciendo eso. Se regresaron al trabajo, regresaron a otros quehaceres, labores, a la granja, a lo que sea, pero se les olvidó la preparación del marido, el que venía. Sí, pero sí, pero esta relación aquí, esta es la que nos dice el primer ángel. El primer ángel nos apunta a esto. Nos está diciendo, esta es, este es el mensaje que las despertó. ¿Sí? Sí. Estamos esperando a Cristo también. Entonces es importante reconocer esto, reconocer y saberlo, porque esto está en la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia puedo rechazar para que Cristo me acepte? ¿Cuánto de la Biblia se puede rechazar? Nada. Entonces, si no se puede rechazar nada, entonces esto viene ¿de dónde? De Dios. De la Biblia, de la Biblia. Esto está en la Biblia. Es inspirada de Dios, entonces no se puede rechazar ninguna parte. Entonces, si Dios nos dice, estudia los 7 tiempos y entiéndalo, es un mandamiento. Dios nos está llamando a que lo entendamos. ¿Sí? Si no, llegamos a ser parte de las fatuas. Llegamos a ser parte de las que rechazan el segundo mensaje. ¿Ah? Este es el mensaje que las preparó para ese, para que podamos seguir avanzando. Así Dios les siguió, las iba guiando,
¿verdad? A través de los mensajes. Guillermo Miller llegó y dio su mensaje. Esto es el mismo mensaje, pero refinado. Ya algunos errores que tenía Guillermo Miller aquí se corrigieron. ¿Sí me explico? Pero el punto es de que fueron avanzando, ¿verdad? Fueron avanzando. Aparte del mensaje, tenían también eventos. Había dicho Cristo que va a haber señales en el cielo, la tierra, ¿verdad? El sol no iba a dar su luz, el día oscuro, las estrellas iban a caer, todas esas cosas en relación a estos mensajes. Todo se fue cumpliendo. Todo se fue cumpliendo. Entonces, aparte del mensaje, tenían también todas estas cosas, fenómenos, ¿verdad? Pasando al mismo tiempo, ¿sí? Nomás porque nosotros acá de este lado no los vimos, no las podemos ignorar. Ahí están porque Dios los puso allí por algo, ¿verdad? Es el cumplimiento de las profecías. Si no las reconocemos, llegamos a apuntar al futuro. Todavía no se cumplen. Es, ese es el problema. Entonces aquí tenemos el clamor de medianoche que fue cumplida en la historia de los adventistas. ¿Sí? Es importante, Pues sí, porque ellos es estaban, importante. dando ese mensaje a través de las profecías. Sí, estaban estudiando Daniel y Apocalipsis y todas las profecías que estaban, ajá, Isaías. Ya, aquí, ¿quién es el que está hablando a través de esto? Cristo. ¿Ya? Cristo es el que está hablando a través de esto. Cuando llegamos al Apocalipsis, dice que Dios se lo reveló ¿a quién? A Cristo. ¿Y Cristo a quién se lo revela? Al ángel. Al ángel, y el ángel a Juan. Entonces, aunque el mensaje proviene del ángel, ¿quién es el que lo está? Cristo, y más El Padre. importante todavía, el Viene del Padre. Padre. Viene directamente del Padre. A decir que esto no es importante, pues el Padre, su palabra no es importante. Es lo que estamos diciendo. Yo pensé que la palabra era para el tiempo de la venida de Jesús. Se aplica también ahí y se aplica y se aplica allí también. Va a haber otra aplicación final. En esa aplicación final ya no está, como habíamos dicho, ya no está ligado a la profecía de la calculación de tiempo. Ya no hay. Ahora ya todo está, pero en eventos, ¿sí? Pero todo es importante. Si no conocemos esta historia, ¿cómo vamos a reconocerlo en el futuro? Tenemos un patrón aquí que Dios nos está dando para que cuando lleguemos al futuro, si es que llegamos a estar allí, cuando esto se repite, vamos a poder reconocer. Pero si no lo tomamos en serio, si no lo tomamos como palabra de Dios, pues ahí ya seríamos como las fatos. Ya no vamos a poder reconocer la luz cuando Dios la da. ¿Ok? Bueno, ya fue una introducción media larga. Vamos ahora con los 2300 días. Esta sí es una profecía muy reconocida, pero aún hay cosas aquí que vamos a ver en diferencia a lo que muchos están enseñando que es un error. Aquí lo vamos a ver refinado. Aquí es pura la enseñanza del clamor de medianoche. Dice, los 2300 días, déjase lo más grande, los 2300 días de Daniel 8:14 se dan como la duración de la visión contenida en ese capítulo. ¿En qué capítulo? Daniel 8:14, ¿verdad? Dice, el carnero es Medo Persia
Y el macho cabrío es Grecia. Y el cuerno pequeño que creció en gran manera es Roma. ¿Verdad? Aquí tenemos las tres potencias. Ya no hace falta una potencia, ¿no? ¿Cuál hace falta? No, ya, A ver, está la de Dios. Persia, Grecia, o está Roma. O primero, la cabeza de Ajá. la cabeza. Babilonia. 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 Babilonia es la que hace falta. Ok, ¿por qué? Porque ya transcurrió tiempo. Ya no está en su tiempo. Ya el tiempo de Babilonia había terminado. Ahora el que sigue, los medos y los persas. ¿Verdad? Ahora nomás quedan tres. Cuando hablamos de Roma, estamos también incluyendo papal, ¿verdad? Porque proviene de la misma potencia. No son dos, sino que es la misma. Dice, de los capítulos 2 y 7 de Daniel aprendemos que Roma llegará a su fin cuando venga el anciano de días y se establezca el juicio. El Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo y el Dios del cielo establezca el reino eterno. Por lo tanto, los 2300 días que se extienden hasta el tiempo en que el cuerno en gran manera será quebrantado. ¿Verdad? Quebrantado. Entonces aquí, mande, no con mano. ¿Quién es este cuerno? Roma. A ver, Roma, papá. que se extiende hasta el tiempo que el cuerno en gran manera será quebrantado, no con mano, y hasta el último fin de la indignación. Correcto. Roma. Son tantos años y expiran con la venida de Jesús en las nubes de gloria. El periodo comenzó con las 70 semanas de Daniel 9:24. Entonces, los 2300 días o años, ¿verdad? Porque se convierten en años, comienza al mismo tiempo que las 70 semanas. Entonces, ahí tenemos el inicio de las dos profecías. Dice que están determinados o cortadas, perdón, y constituyen parte de los 2300 días. O sea, las 70 semanas son parte de los 2300 días. ¿Estamos en claro hasta ahí? Las 70 semanas. Son parte de, sí. Por lo tanto, ¿deben qué? Comenzar juntas. Del versículo 25 aprendemos que comienzan con la promulgación del mandamiento o decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Okay? Entonces se está reedificando a Jerusalén. Se está restaurando. ¿Por qué? Porque Babilonia lo había destruido. ¿Recuerdan? Ok. Entonces, parte de esta profecía era de que se iba a restaurar y edificar a Jerusalén. El punto de tiempo a partir del cual se debe contar debe ser cuando se emitió el decreto por primera vez o cuando se llevó a cabo. Entonces, uno de esos dos es correcto. Vamos a ver cuál. Él explica aquí cuál es. No podría ser lo primero. ¿Cuál fue lo primero? Cuando se emitió el decreto. Ese es el primero. No puede ser esa. Tiene que ser cuando se llevó a cabo. Ahí es cuando comienza. ¿Ok? Es cuando comienza la profecía. Porque el decreto abarca todo lo que fue decretado por Ciro, Dario y Artajerjes, reyes de Persia. ¿Sí? Porque abarca todo lo que se tenía que hacer. ¿Sí?
¿Quiénes fueron los que lo decretó? Los tres reyes, Ciro, Dario y Artajerjes, reyes de Persia. Véase Isaías 44:23, Isaías 45:13, 2, Crónicas 36:22 y 23. Y luego Esdras 1:1 y 4, Esdras 6:1 al 15, Esdras 7. El decreto abarca tres grandes objetivos: la construcción del templo, la restauración de la mancomunidad judía y la construcción de la plaza y el muro. Entonces, todo esto se tenía que reedificar, ¿verdad? Ahora bien, si las 70 semanas, que suman 490 años, hubieran comenzado con la primera promulgación del decreto en el año 536, ¿ok? Te está dando un ejemplo. Si hubiera comenzado en este año, habrían terminado en el año ¿qué? 46, ¿verdad? Antes de Cristo. Pero 79 semanas debían extenderse hasta la manifestación del Mesías, el príncipe. ¿Y quién es el Mesías, el príncipe? Cristo Jesús, ¿verdad? Y a las 70 o última semana, ¿verdad? Cubre el tiempo de su crucifixión. Por lo tanto, debemos necesariamente contar desde el otro punto, es decir, la promulgación y ejecución del decreto en Judea. De Esdras 7, 8, 9, aprendemos que Esdras comenzó a subir el primer día del primer mes y llegó a Jerusalén el primer día del quinto mes en el séptimo año. No, tomen nota que, ¿en qué mes? Digo, el quinto mes en el séptimo año de Artajerjes 457. Habiendo llegado a Jerusalén, nombró magistrados y jueces y restauró la República Judea. Entonces, esto fue su primer trabajo. Esto tomó tiempo. ¿Ah? Aquí todavía no está restaurando, no está reedificando. ¿Verdad? Aquí nomás está restaurando lo que es la República Judía, bajo la protección del rey de Persia, como estaba plenamente autorizado a hacerlo por decreto de Artajerjes. Esto necesariamente requirió un poco de tiempo y nos lleva al punto en que, habiéndose efectuado la restauración, comenzó la construcción de la calle y el muro. Las 70 semanas se dividen en tres partes: 7 semanas y luego 72 semanas y luego una semana. Véase en Daniel 9:25. La conexión muestra que las 7 semanas fueron asignadas para la construcción de la calle y el muro. Por lo tanto, comenzó cuando comenzaron a construir en el otoño de, ¿qué año? 457. Es cuando comenzaron a construir. Desde ese punto, 2300 años llegan hasta ¿cuándo? El otoño de 1844 después de Cristo. ¿Sí lo ven? Ok. Aquí lo vamos a ver, la línea de tiempo. Comenzando con 457 antes de Cristo, del otoño. Nos lleva hasta 1844 después de Cristo, del otoño. Aquí tenemos los 2300 días o años proféticos.
Aquí tenemos Media Persia. Luego tenemos, bueno, el Media Persia es el oso y también es el no es el macho cabrío. ¿Ah? Grecia es el chivo. Aquí está. ¿eh? Y también es el leopardo. De 4 cabezas y 4 alas. Sí. Ajá. Media Persia es el oso. Okay. Luego tenemos Roma pagana y papal, que llega a ser el cuerno largo, este aquí. ¿Sí? Ahí está. Sí, pero Roma es este cuerno que se extendió, dice, hasta el oriente, hasta el sur y llega hasta el lugar placentero que es Jerusalén, porque hasta ahí llegó cuando, ¿verdad? Ahí estaba Cristo, los romanos estaban gobernando. ¿Ok? Sigamos. Ahora vamos a ver de las 70 semanas y esta es la parte más larga porque tiene más detalles. ¿Ok? Pero vamos a tratar de ver si lo podemos cubrir hoy. Dice, las 79 semanas se extienden hasta la manifestación del Mesías. ¿Hasta cuándo? Estación del Mesías. ¿Cuántos años? Oh, 69. perdón, 69 semanas. Entonces, convertidos, a ver, quiere hacer matemática alguien? 69 por 7 para encontrar cuántos años hay allí. ¿Ok? 483. ¿Parece bien? Sí. Ajá. 69%. Sí, sí. 483. Sí, ya, perfecto. Ahí está la confirmación. 483 años, ¿verdad? En 69 semanas. ¿Estos años se extienden hasta quién? Hasta la manifestación del Mesías, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Muchos han pensado que esto ocurrió en su bautismo. Ahí dice Eso pasó, o sea que ahí se cumplió el que, tiempo. ajá, que cuando se manifestó en su bautismo. Pero esto es un error. O sea, ellos consideran que el Mesías se reconoció. O sea, ¿cuándo se cumplieron las 69 semanas? ¿Qué fue el evento Pues, que, se que bautizó. no, no, es un error? ¿Qué? Es un error y vamos a ver por qué. Se nos explica. Ay, dice, pero esto es un error. Pero esto es un error. Ahí no fue cuando se manifestó. El único que lo reconoció a Cristo en el bautismo era Juan. Los judíos que estaban alrededor no sabían quién era. No lo reconocían en ese momento quién era, ¿verdad? Entonces él se tenía que manifestar de alguna manera y vamos a ver cómo. ¿Ok? Y desde partir a ese evento, cuando él se manifiesta, es cuando comienzan la última semana. Porque aquí vimos 69 semanas, ¿verdad? Y luego llega la última semana, que es la que Cristo vino a cumplir. Tenemos que saber cuándo comienza, ¿sí? ¿Cuándo comienza esa última Esa semana? última semana, ¿sí? La última semana. Es el enfoque de las 70 semanas, ¿verdad? Como se ve plenamente en Juan 1, 19 al 34, allí aprendemos que después del bautismo de Cristo, los judíos no lo conocían como Mesías, como el Mesías. Juan dice en el versículo 26, en medio de vosotros está uno quien
vosotros no conocéis. ¿Sí? No lo conocían, no lo reconocían. Y en los versículos 33 y 34 declara que no lo conocía hasta que vio el Espíritu descender y permanecer sobre él en su bautismo. Esto hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Él no supo quién era hasta que vio la señal, la paloma, la voz de Dios que hablaba diciendo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Dice que fue anterior a que diera este testimonio. ¿Sí lo leí todo? Lo voy a leer. Dice, y en los versículos 33 y 34 declara que no lo conocía hasta que vio el Espíritu descender y permanecer sobre él en su bautismo, que fue anterior a que diera este testimonio. No hay prueba, escuchen, no hay prueba de que alguien más, aparte de Juan, que haya visto el Espíritu descender de esa manera. Por lo tanto, esta prueba de que Jesús era el Mesías no le fue dada a nadie más que a Juan. Entonces, él se tenía que manifestar de manera abierta a todos, no solamente a una persona. Sí. ¿Sí? Dice, Más que a Juan, a menos que fuera dada ok, a- ajá, a menos que le fuera dada a otros en el testimonio de Juan. Pero el testimonio de Juan, escucha, el testimonio de Juan no fue suficiente para establecer plenamente el punto. No era suficiente tampoco su testimonio de Juan. de Juan. Dice, él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Quién dijo eso? Jesús. Entonces allí él está hablando de estas 70 semanas para poder declarar el Mesías. Tenía que ser de otra manera, no solamente por un hombre. No. ¿De qué otra forma? Pues ahorita lo vamos a ver. Ahorita, mira. En el versículo 36, Cristo dice, pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que da testimonio de él? Las obras. Las obras, las que le dio el Padre para que él cumpliese. Esas son las que dan testimonio de él. Entonces, en cuanto vemos que comienzan esas obras, es cuando comienzan ¿qué? La última semana. Ajá, la última semana, exactamente. ¿Por qué eso no dice la última semana? Porque hay 70 semanas. Va por tiempo en la profecía. Había 70 semanas y solamente vimos que las 69 semanas cubren hasta que llega el Mesías, ¿verdad? Y para saber cuándo llega el Mesías, sus obras lo declaran. Es más, La semana es la que avientan al futuro. ujú, Esa es la semana que usan que cuando enseñan pues, en las que iglesias del rapto católicas, secreto, que va a haber pues. el rapto secreto y Mm. que va a haber ¿Esta semana? 3 años y medio de paz y después 3 años y medio de persecución. No sé si ha oído eso, que es lo que enseñan. Tal vez lo Antes escuchó, de que pero Cristo venga. tal vez lo escuchó, pero Eso no. enseñan allá afuera. Ok, entonces, sus obras dan testimonio de mí, dice, de que el Padre me ha enviado. Esto es lo que daba testimonio de que Él era o de que Él es el Mesías. Dice, los milagros de Cristo comprobaron que Él era el Mesías, pero incluso su propio testimonio sin esos milagros no fue suficiente para establecer el punto. O sea, su propio testimonio, aunque él dijera yo soy, aunque él dijera yo soy, no era suficiente. Tenía que comprobarlo con sus Hay obras.
con sus obras, con sus hechos, Quiere decir que exactamente. sí, Los todos, milagros que hizo. pues, quiere decir que ¿no? aunque lo crucificaron, creyeron y supieron que él era, ¿verdad? Sí, porque sus obras No lo estaban ciegos, declaró, las ya, mismas obras, lo declararon. Ya. y de todas maneras decidieron matarlo, ¿verdad? Pues los fariseos, los Sí, que por no eso. querían, que Todo- él sí, para ellos decían que estaba blasfemando, que era un blasfemo porque se decía hijo de Dios, se proclamaba hijo de Dios. Entonces para ellos era una blasfemia, estaba pecando. Ya estaba diciendo que el hijo de Dios. Y por esa blasfemia que ellos decían que era blasfemia, pues, no lo aceptaban. Por eso el que se quiere estar haciendo pasar por Dios está blasfemando. Sí, pero en ese punto, mi pregunta sería, ¿ya sabrían ellos que que él era el Mesías, que era enviado de Dios por los milagros? ¿Ya sabían Sí, y lo estaban haciendo nomás Por- pues, Por- por maldad, orgullo. orgullo, Ujú. o lo estaban haciendo porque de tiro todavía no sabían? Ellos pensaban que sabían, no? ellos sabían y Estaban cegados. van a ver aquí. ver. ¿Oh, sí? Esa es una pregunta Nos va a decir Pablo que ellos sí, que sí sí sabían. sabían. Que la Biblia dice que porque no querían que los demás los desecharan o los quitaran pues Les quitaron sus puestos y todo de eso. su puesto, por no perder los puestos. Para eso lo hicieron nomás, aunque como Es más, para que se cumpliera la profecía, Tenía que cumplir. tenían que saber que él era. Él era. Tenían que saber. Y solamente algunos lo reconocieron. Una cosa es saber y otra cosa es reconocer. ¿verdad? Reconocer ya. Nicodemo era uno. Mira, dice, ¿ok? Como es evidente en el versículo 21, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Ah? ¿De qué estaba hablando? De las 70 semanas, Porque él era de la hombre, última seguramente, semana. van a ver como hombre, Él, ¿verdad? ajá. Porque él era hombre. Ujú. También. Ok. Los milagros que Cristo realizó públicamente no comenzaron hasta después de que Juan fue encarcelado. ¿Qué? Hasta entonces comenzó a hacer milagros Cristo. O ¿Ok? sea, milagros que hizo anteriormente. Por nadie eso es que, sabía que era, o sea, todavía no por sabían eso, por eso quién era. cuando fue a la boda, El vino, Ahí, Ajá. ahí no ahí supieron, fue su primer milagro. fue su pero no primer milagro. supieron, ¿verdad? Todavía no ¿Y sabía. quiénes supieron que él fue? Nadie supo. Nadie supo. Por eso le dijo a su madre, todavía no es mi tiempo, no me ha llegado mi hora. Entonces lo hizo de una manera lo secreta, sí, sin que supieran que él era. Pero la mamá sí supo que él fue. Oh, pues claro. Y también los que Los le habían más dicho, cercanos a Y él. la mamá sí, porque pues hasta ella fue a pedirle a él que les hiciera. ujú, O sea, fueron ciertas personas que sí, Ella nomás. le fue, ella le pidió. ya, Pero todo se quedó como un secreto. sí, Pero allí es donde mucha gente debe de ver que digo, la Virgen no tiene ningún poder para hacer ningún milagro, solo Jesús. ella dijo, haz todo lo que él te dice. Sí, lo que él te dice. Y muchos Sí, no malentendemos. Y si ella hubiera tenido un poder, pues no le tiene que ¿Por qué? decir Porque nada. ¿cómo puedes malentender eso? Porque, por ejemplo, yo antes pensaba, ¿verdad? Que ella Era le la que daba le- la orden. Ella Ella le daba la mandaba. orden. Ella no le mandó a Jesús. Pero así lo tenía yo entendido hace años. Depende de quién viene. La palabra, pues sí. Ok, mire, los milagros que Cristo realizó públicamente no comenzaron hasta después de que Juan fue encarcelado. La profecía de Daniel 9:25 concerniente a las 79 semanas estaba dirigido a toda la nación judía. ¿A quién? Toda la nación. Ok, entonces esos milagros para ellos era. Para ellos era. Para los judíos. Para los judíos, dice, y ellos fueron condenados porque no la entendieron.
Ahí pues cuando se dice, cuando se cumple que dice a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Exactamente. Ajá. Sino- Luego dice, en Lucas 19, 43 y 44 encontramos a nuestro Señor denunciando los juicios más terribles sobre ellos porque no sabían el tiempo de su visitación. O de cierta manera se puede decir también que lo rechazaron, ¿verdad? Rechazaron su momento. La profecía era clara, que eso nos da a entender que era fácil. Cuando dice que algo es claro, no hay cómo mal entenderlo. Y ellos debieron haberlo escuchado. Sí escucharon, vieron, ¿verdad? Nuestro Salvador también les dijo claramente cuando terminará el periodo diciendo, el tiempo se ha, ahí es cuando comenzó la última semana. El tiempo se ha cumplido. Véase Marcos 1:14 y 15, Mateo 4:12 a 17, Hechos 10:37. Así vemos que las 79 semanas terminaron y la semana 70 comenzó poco después del encarcelamiento de Juan. Juan comenzó su ministerio en el año 15 de Tiberio, el César. Ajá, Tiberio César. La administración de Tiberio comenzó según el testimonio unánime, quiere decir que todos están de acuerdo, de los cronólogos en agosto del año 12 después de Cristo. Los 14 años transcurridos desde ese momento se extendían hasta agosto del año 26. ¿Ok? Cuando comenzó su 15º año. Por lo tanto, el ministerio de Juan comenzó en la última parte del año 26. ¿Ok? Del año 26. Del año 26 después de Cristo. Eso es Juan el Bautista. Juan el Bautista. No, aquí no está hablando, cuando habla de Juan durante este tiempo, no está hablando del apóstol, está hablando del Bautista. Sí. Porque es el único que tenía su ministerio para presentar a Jesús. Para presentar a Jesús. Porque él dio a conocer, he aquí, el Cordero de Dios, ¿verdad? Dio el mensaje. Uh-huh. Él vino a preparar el camino. Exacto. Actividades vino por el mandato de los padres, que viniera a preparar. Ok, el ministerio de Juan comenzó en la última parte del año 26. En la última parte. Ok. Ok. De Lucas 3:21 aprendemos que después de que Juan había estado bautizando por algún tiempo, Jesús vino y fue bautizado. El versículo 23 nos informa que en ese momento no estaba lejos de la edad de 30 años de edad. Estamos hablando de Jesús. Jesús hasta su edad nos da, ¿verdad? Dice, casi. Ajá, no estaba lejos de 30. Dice, está astronómicamente comprobado que nuestro Salvador nació 4 años antes de la era cristiana, es decir, 4 antes de Cristo. Es cuando él nace. ¿Okay? La prueba es esta. Alrededor del año 527, Dionisio el Exiguo, un monje romano, fijó el comienzo de la era cristiana en el año del periodo juliano 400-713. Ahí es donde ahí comienza la era cristiana. ¿Ya? Vamos a decir primero después de Cristo. El 1 después de Cristo. Aquí en este año, esto no es de acuerdo a la era cristiana, este tiempo que estamos viendo aquí, 4713, es como se calculaba antes, ¿verdad? Lo está ligando. Como quien dice, ahí es donde comienza la era cristiana. Ok,
esta computación se ha seguido hasta el tiempo presente, pero Josefo en sus antigüedades, libro 17, capítulo 6, menciona particularmente un eclipse de luna que ocurrió poco tiempo antes de la muerte de Herodes. Hubo un eclipse, ¿ok? Así es como él pudo ligar los dos eventos. La muerte de Herodes y este eclipse, así es como lo liga, ¿ok? Por eso dice astronómicamente, estos son las pruebas. Y las tablas astronómicas comprueban que este eclipse fue el 13 de marzo en el año del periodo juliano 4710. ¿Qué pasó después de la muerte de Herodes? O de Herodes dos. ¿No recuerdan? Ok, ahorita nos va a decir. Nuestro Señor nació algunos meses antes de esto. Dice, hubo varios. Sí. Ajá, este era el otro. Hubo varios. Así como Hay muchos nombres Entonces de- era se como el repiten papá. nombres. Ajá. Exactamente. Sí, sí, sí. Ajá. José es su hijo, Ah. padre, Ajá. nieto, y de ahí van uno tras del otro. Sí, exacto. ¿Y cuál Herodes estás hablando? Sí. El que mandó matar a los Pero niños. este es el que mandó a matar a los niños para matar a Jesús, ¿ok? Ese fue el que murió. Dice, nuestro Señor nació algunos meses antes de esto. Después de su nacimiento, Herodes trató de destruir su vida y José, siendo advertido por el ángel del Señor en un sueño, tomó al niño y su madre y se fue a donde. Ok, ahí es donde Dios lo protegió, ¿verdad? Sí. Donde permaneció hasta después de la muerte de. Ok, entonces en ese tiempo, cuando murió Herodes, ¿a dónde regresó Jesús? A Jerusalén. A Jerusalén, a Galilea, a Nazaret. Ok, por lo tanto, el último punto que podemos fijar para el nacimiento de Cristo es cerca del final del año 4709. Ok, entonces comenzando el año cristiano o la era cristiana 4713, si regresas hasta 4709, ¿cuántos años son? 4. ¿Qué? Son 4. Si te regresas, ya, 4. Dice, justo 4 años antes del punto del tiempo dado por Dionisio para el comienzo de la era cristiana. 4 años. Entonces es cuando Cristo nació. En consecuencia, Jesús tenía 30 años de edad cerca del final del año 26. ¿Ok? Después de Cristo, y en su bautismo tenía poco más de 30 años. ¿Ok? Poco después de esto, como se desprende de Juan 2:11 hasta el 13, se celebró la Pascua. Esta siendo la primera Pascua después del comienzo del bautismo de Juan, debe haber sido en la primavera del año. ¿Ok? Es la primavera. ¿Ok? Es cuando se hizo la Pascua. Dice, después de esto, Jesús tuvo la entrevista ¿con quién? Nicodemo. Y le enseñó acerca de la regeneración. Véase Juan 3, 1 al 21. En el versículo 22 nos informa que después de estas cosas Jesús regresó a la tierra de Judea, donde se detuvo y bautizó. ¿Ok? Se está diciendo que él también bautizaba. Aunque él mismo no lo hacía, él estaba en ese ministerio también, como Juan, de bautizar. Tenía el bautismo de arrepentimiento. ¿Ah? Como había estado previamente en Jerusalén en la Pascua, véase Juan 2:23, ahora había regresado a Judea. Debe haber estado ausente de esa tierra entre estos dos puntos de tiempo. Estos nos llevan necesariamente al verano u otoño
del año 27, pero Juan no había sido aún encarcelado. Véase Juan 3:24. Por lo tanto, nos vemos obligados a situar el momento en que Jesús comenzó la proclamación del Evangelio en Galilea en el otoño del año 27 después de Cristo. Aquí terminaron y aquí comenzó la semana durante la cual se confirmó el pacto. ¿Ok? Todo eso lo vamos a seguir. No se preocupe, no se. ¿verdad? Aquí vamos a ver más detalles. Por eso les dije, hay más detalles en esta profecía. Estamos hablando de todo lo que hizo Cristo y también los apóstoles. Dice, a mitad de las semanas Jesús hizo cesar, ¿qué? Sacrificio y la oblación. Entonces, todo lo que es, lo que eran los sacrificios y también las ceremonias. La oblación y la ceremonia. Sí. Eso sí. Los Ujú, sábados ujú. ceremoniales. Sí, exacto. Por Sí. eso, pues, mucha gente no quiere creer en este sábado porque ellos están enfocados en esos sábados que ya Ceremoniales. ceremoniales. Mm. Sí, ¿verdad? No quiere creer la gente en este sábado que porque eso ya cuando vino Jesús ya se fueron abolidos. Sí, ya fueron abolidos. La diferencia es que estas ceremonias, sábados y todo esto, estaban ligados a los sacrificios que hacían en el santuario, y eso lo escribió Moisés. ¿Ah? Eso lo escribió Moisés, y eso sí fue crucificado cuando Cristo vino. Por eso dice, lo abolió. Sí, fue ¿Ah? abolido. Lo puso a un lado, ya no se observa, ¿verdad? Pero la ley de Dios fue escrita por ¿quién? Por Dios, con su propio dedo, ¿verdad? Y esa fue escrita en tablas, Haz de en cuenta tablas que de piedra. esa trae otro sábado. Ya. Haz de cuenta que no es esos Esos sábados. sábados que dicen. No, Es otro. este trae otro sábado diferente. Entonces allí es distinto. Lo Es mezclan. diferente porque fue escrito con el dedo de Dios. Lo mezclan. Ajá. Por eso lo desechan, lo mezclan, lo juntan. Que fueron por Moisés, eso sí lo pueden abolir si quieren. No lo separan. Pero los separaron, pero no los que Dios dio. Que dio Dios. Ok. Ahora Ok. La pena. A mitad de la semana Jesús hizo cesar el sacrificio y la oblación al ofrecerse como cordero sin mancha a Dios en la cruz. ¿Ok? Aquí vemos el evangelio en la profecía. La palabra hebrea traducida como en medio se define en el lexicon como mitad, medio, medio parte, en medio o medio. La semana se dividió en dos mitades y el acontecimiento que la dividió fue la muerte de Cristo. Entonces esa última semana se divide en dos y lo que lo divide esa semana es la muerte de Cristo. Está en medio Cristo murió en esa semana. entre esa semana, que son 7 años. Oh, pensaba que un día que no. No, él No, murió. estamos hablando de la profecía. Las 70 semanas y estamos enfocados en esa última semana profética, ¿verdad? 7 años, ¿verdad? Comenzó en el año 27, allí es donde comenzó Jesús a proclamar por medio de sus obras que Él es el Mesías, ¿verdad? Por medio de los milagros, ¿verdad? Y así nos damos cuenta que a la mitad de la semana, porque aquí dice en medio, ¿qué es lo que iba a pasar? Lo que acabamos de leer, iba
quitar los sacrificios y la oblación, ¿verdad? Iba a abolir todo eso. Es este acontecimiento, es este evento, la muerte de Cristo, que divide esa semana, esa última semana de las 70 semanas. ¿Ok? Dice, este acontecimiento tuvo lugar, según Dr. Hales, en uno de los cronólogos más capaces y mejores en la primavera del año 31 después de Cristo. Ferguson, o sea, hablando de la muerte de Cristo, este cronólogo, Dr. Hales, dice que fue en el año 31, ese es el año. ¿Ok? Para que no se confundan, ese es el año cuando murió. Eso es la mitad de la semana. ¿Ok? De 27 después de Cristo hasta 31 es la mitad de esa semana, 3 años y medio. ¿Ok? Dice, Ferguson lo ha situado en el año 33 después de Cristo, pero para probarlo asume el modo rabínico de contar el año. Entonces, Ferguson está usando el modo rabínico. ¿Ok? Va a haber dos formas para poder formularlo. Y él está diciendo que Ferguson está usando el cálculo rabínico que es incorrecto. ¿Ok? Lo cual no es correcto. ¿Sí lo ven? Lo cual no es correcto. ¿Verdad? ¿Los rabinos usaban su calendario judío? Porque Sí, pero ahorita nos va a decir por qué. Ellos comienzan el año con la luna nueva en marzo. ¿Es correcto eso? Sí. Ok, bueno, si no sabes, ahorita te vas a dar cuenta. Dice, pero los caraítas, ok, los caraítas, estos no son los rabinos. Dice, los caraítas con la luna nueva en abril. ¿quiénes son los caraítas? Ahorita nos va a decir, la palabra caraíta significa uno perfecto en la ley. Esos son los caraítas. También son judíos. ¿Ok? Dice, estos acusan a los rabinos de haberse apartado de la ley y haberse conformado a las costumbres de los paganos, o sea, los romanos. Y la acusación es justa, ya que regulan su año por el equinoccio. ¿Sí saben qué es el equinoccio? Equinox. La primavera. Ujú. Ellos lo regulan así como los romanos, dice, de primavera, a imitación de los romanos, mientras que la ley no dice nada del equinoccio de primavera, pero exigía que el día 16 del primer mes se ofrecerá o se ofreciera, perdón, Sí, la primicia de la cosecha de cebada. Ahora, nota en cuanto a eso, ¿ok? O sea, en ese tiempo se tenía que ofrecer la cebada. Pero ¿qué pasa si lo estás calculando como los rabinos? Dice, pero si el año comenzaba según los rabinos con la luna nueva de marzo, la cosecha de cebada no podía estar madura en el 16 días a partir de ese momento. Todavía no podía estar madura la cebada para poder ofrecerlo. Apenas se estaba madurando en ese tiempo. Hasta abril es cuando se madura. para un mes Ujú. para madurar. Sí, aún así es muy temprano, ¿ya? Es muy temprano. Dice, por lo tanto, los caraítas tienen razón sin duda alguna. Ahora bien, nuestro Señor fue crucificado el día de la Pascua, como es evidente en Juan 18:28. También fue el día antes del, Sábado, ¿qué es el día antes del sábado? viernes. Viernes, ¿ok? Entonces, el viernes fue cuando él fue crucificado. Murió a las 3 y sí murió en ese tiempo. Pues aquí no sé si dice, no, creo que dice la hora. Dice como la compruebe Juan 19:31, según el cómputo rabínico.
La Pascua tuvo lugar el día antes del sábado en el año 33, según los rabinos, ¿verdad? Pero esa calculación ya sabemos que no es buena. Dice, y Cierto. ni cierta, y no varios años antes y después, pero según el cómputo caraíta, la Pascua tuvo lugar ese día en el año 31. ¿Ok? Una pregunta, ¿qué edad tendría entonces Eso le iba a preguntar Jesús? yo. Sí, entonces, si nació en el año, Dices que la era cristiana, los años no comienzan, sí, murió cuando tenía 34 años. porque son 4, él tuviera 4 años más de lo que, No, de esa era, ¿verdad? Sí, Del año ese, porque sí. nació 4 años antes de que empezaran a contar los años. La era cristiana. Nomás duró su ministerio como 3 años. Pues si es en ese 31, ministerio, ¿no? 35 sería, ¿no? 3 años. Eran 3 años y medio. 3 años De Mm. ministerio. de ministerio. Pero si cuentas 30, porque sabemos que en el año 26 iba cumpliendo 30, ¿verdad? Iba Porque cumpliendo. empezó- Entonces quiere decir que en el año 27 ya tenía 30. Cuenta 27 hasta el 31, llegas hasta a 34. Ya. Entonces tenía 34. Él empezó su ministerio a los 30, ¿verdad? A los 30 comenzó. Sí. Sí, en el año 27 antes de Cristo. ¿Sí? Bueno, pues uno va aprendiendo con Eh, Estamos aprendiendo todo esto de la profecía, ¿verdad? La profecía. Y los cronólogos más conocidos de en aquel entonces nos dieron toda la información ya hecha. No la tengo que investigar, no la tengo que buscar. Aquí Dios, por medio de la profecía, me dice todo. ¿Sí? Es O sea, importante, que ya es lo que importante. escribieron las personas ya la tenemos. La tenemos ya hecha. La tarea hecha. Ujú, ujú. Que repasar. Por lo tanto, ese fue el año de la crucifixión. ¿Qué año? El año 31 antes de Cristo o después de Cristo. El pacto fue confirmado media semana por Cristo y la otra mitad por sus apóstoles. Ver Hebreos 2, 3, 4, aquí lo vamos a leer, dice, ¿cómo escaparemos? Aquí dice Pablo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado o confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. También como Cristo en sus hechos confirmó ese pacto, también los apóstoles Con los milagros. con los milagros. Si leemos el libro de Hechos, ahí está. Sí. Lo mismo que hizo Cristo, ellos lo hicieron también. ¿Sí? Les dijo que iban a ser Sí, todavía más grandes, las cosas iban a ser más grandes. sí. Es para que la gente pudiera tener esa creer, fe, pues, su creencia. Era porque si Dios, no- porque era todo era de que parte. les daba ese Es que poder. mucha gente está dudando, o sea, Él era enviado. que no creen en Cristo. Y todas esas informaciones es para que lo entiendamos de Cristo. Exactamente. Dice, el pacto que fue confirmado es el nuevo pacto. O sea, no está hablando del antiguo pacto de Israel, es el pacto que Jesús confirmó. El pacto de Israel era el de Moisés. Sí, Ese es el pacto sí. de Moisés. Ajá. El nuevo Ese- pacto bajo el ese- Nuevo Testamento es cuando Jesús dijo, Ya vi. ujú, antes de dar su vida en la cruz, se sentó con sus apóstoles, sus discípulos, y repartió el pan y anunció el nuevo pacto. ¿Ok? Este es mi, Sí, ajá, este es el nuevo cuando pacto hizo la del Santa Evangelio, Cena, la Santa Cena, exacto. Sí, En este momento hizo- ahí es el nuevo pacto. Ok, el pacto que fue confirmado es el nuevo pacto, es decir, el Evangelio. Su sangre, su carne, Él la repartió por nosotros para que nosotros seamos perdonados. El perdón de pecado por el arrepentimiento. Confírmalo significa establecerlo,
sobre un fundamento firme. El fundamento del evangelio es Jesús y la resurrección. ¿Eh? Ese es el fundamento del evangelio. A través de esto tenemos esa esperanza de que podemos resucitar, ¿verdad? Bajo ese conocimiento, esa verdad. El evangelio fue establecido sobre este fundamento por medio de testimonio, acompañado de milagros como aquellas pruebas que eran indispensables, indispensablemente necesarias. Pero Juan no hizo milagros, hablando de Juan el Bautista. Él no hizo milagros, ¿verdad? Entonces ahí no se pudo haberse confirmado el pacto, ¿verdad? Ni tampoco pudo haberse comenzado eh, el ministerio de Jesús todavía, porque todavía no había anunciado, ¿verdad? No se había hecho públicamente por medio de sus obras manifestado. Dice, por lo tanto, ya lo leímos. Bueno, lo termino. Por lo tanto, el ministerio de Juan no formó parte de la confirmación. Dios No por parte de la confirmación del pacto no. del Padre. Del pacto no. Juan no. Okay. Dios obró por medio de Cristo en esas obras poderosas. Durante la mitad de la semana y por medio de los apóstoles la otra mitad, quienes tenían una obra especial asignada a ellos y para la cual estaban debidamente calificados. Y esa era testificar acerca de las obras y la resurrección de nuestro Señor. Todos estos testigos, excepto uno. ¿Quién es ese uno? No sabemos. ¿Eso qué? Si no. Fueron llamados y calificados regularmente, habiendo estado con Cristo desde el principio, exactamente. Ajá. Desde el principio de su ministerio, después del encarcelamiento de Juan. Pero cuando Pablo se convirtió, ahí está el Saulo del Tarso, él fue el único que no estaba ahí desde el principio, ¿verdad? Él llegó a otro, después. Dice, pero cuando Pablo se convirtió y recibió su dispensación del evangelio a los gentiles, un testigo especial fue llamado al estrado, o sea, Pablo. Todos ellos testificaban de que un hecho glorioso y fundamental, que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Pero los apóstoles no era una cuestión de fe que Cristo había resucitado, sino de conocimiento. Lo habían visto, palpado y conversado con él, habían comido y bebido con él después de su resurrección y habían recibido de él el mandato de testificar de estas cosas. Al hacerlo, confirmaron el pacto o, en otras palabras, establecieron el evangelio sobre la resurrección de Cristo, que es el fundamento de la fe y la esperanza de todos los hijos de Dios. Por este testimonio, por sí solo, no era suficiente para establecer el hecho de que Jesús había resucitado entre los muertos. Por eso se nos dice en Marcos 16:20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Los milagros. ¿Ah? Cuando el último testigo, es decir, Pablo, fue llamado y dio su testimonio, confirmado por milagros, el Evangelio como sistema divino de fe y esperanza y amor quedó establecido sobre su verdadero fundamento. En otras palabras, el pacto fue confirmado. Pablo se convirtió en el otoño del año. Ok.
Entonces desde el año 31 hasta el año 34, ¿cuántos años son? 3. 3 y medio. 3 y medio. Como Jesucristo fue crucificado en medio de la semana y el día de la Pascua, que era el día 14 del primer mes, se deduce que la semana comenzó en el séptimo mes del año 27 y terminó en el séptimo mes del año 34. Esta fue la terminación de las 70 semanas. Desde ese punto faltaban ¿cuánto? 1810. O sea, desde el año 34 hasta 1844. Dice 1810 años para el fin de los 2300 días. Y desde el séptimo mes del año, aquí ya nos dice hasta el mes. Desde el séptimo mes del año 34, 1810 años se extendían hasta el séptimo mes del año 1844, que es octubre 22, 1844. ¿Octubre o agosto? Octubre. Agosto dice ahí. No. Ok. Estás leyendo acá abajo. Sí, Esta es la página del libro ok. o del artículo. 22 de agosto. Vamos. Este es el que estoy leyendo yo. Séptimo, Séptimo mes séptimo. del año 1844. ¿El séptimo mes cuál es? Octubre. Oh, Según el calendario, Ajá. el porque el de calendario. nosotros no, el de nosotros no es el. Ya creo que ese está es contando. julio. Ajá. Rabínico, ¿Y ¿verdad? eso qué pasó en? Fue cuando Guillermo Miller sí, que fue llamado Guillermo Miller. ¿No no, sabes? fue cuando fue el que anunciaba ¿No la venida recuerdas? del Señor. El charco, Ah, El día de la Pascua. el chasco. El gran chasco. gran chasco que pensaba. Pero fue cuando fue el evento de cuando Cristo entró al Lugar santísimo. No, pues nos está enseñando. No, pero yo ya lo hemos estudiado y no me acordaba. Es que se me hace que nos falta más el moquín. No, ¿Verdad? faltaba eso. El hermano. Es lo que dice Pues, también, un Manis. poquito, pero sí nos falta más. Ey, Pero bien que se ok. Ahora vamos a ver la línea del tiempo y aquí tenemos unos videos también para ilustrar. Pero bueno, vamos comenzando con la línea de tiempo. Entonces aquí estamos viendo las 70 semanas, comenzando en el año 457 antes de Cristo, en el otoño, ¿verdad? Hasta el año 27. Y a propósito dicen que Jesús nació que en abril, que no nació en diciembre. Que mucha gente le calculan, ¿ver? Como sacando la cuenta, como estaba sacando la cuenta Ajá. de cuándo fue esta. Ok, más o menos en qué año cumplía años. Pues dice, Al tiempo. de lo que recuerdo ahí, si quieres ahorita lo revisamos de nuevo, pero creo que decía al fin del año 26 iba cumpliendo. Y entonces sería cerca de abril. ¿Verdad? Eso es lo que yo. Sería cerca porque el año termina en marzo. Porque empieza en abril, ¿no? Empieza en abril. Ujú. Esa es la conclusión que muchos. Sí, entonces más o menos marzo, pero tendría que ser en la primavera, no puede ser, Puede ser en el invierno. no puede ser en el invierno ni, ya. No. Entonces se dice que nació entonces en una primavera aquí en estas. Ajá, tenía que ser en la primavera, sí. Porque terminando el año, entra la primavera. Ok. Entonces, comenzando desde el año 457 antes de Cristo hasta 200, perdón, hasta hasta el año 27 después de Cristo. Aquí vemos el del otoño. Aquí tenemos ¿cuánto?
483, o sea, 79 semanas. Semanas o años también, ¿verdad? 483 es la cantidad en años, 69 semanas, ¿ok? Igual a eso. Luego tenemos desde el 27 después de Cristo, año 27 después de Cristo, hasta el año 34 después de Cristo. Aquí tenemos ¿cuánto? Aquí tenemos 7 años o una semana. ¿Ah? Dice otoño a otoño. Sí, de otoño a otoño. Tiene, para que se cumpla los años, tiene que llegar al otoño. Comenzó en el otoño, tiene que terminar en el otoño. En cada profecía tiene que terminar en el. Sí, sí. Es lo que aprendemos en el clamor de medianoche. Guillermo Miller no entendía eso. Ok, entonces aquí, a la mitad de la semana, ¿qué año es? 31 después de Cristo. Cristo muere, Cristo murió en ese año. 31, ahí está la mitad de la semana. 3 años y medio para allá y 3 años y medio para acá. La última semana. La última semana. Ok. Aquí tenemos las 70 semanas. Aquí. Ok. 70 semanas. Nota, todavía falta una porción aquí, ¿verdad? Ok. Aquí está la última flecha que nos resta hasta 1844, el otoño. De otoño a otoño. Ajá, de otoño a otoño. Sigue. Y luego tenemos esta cantidad que resta. Mira, después del año 34 queda esta cantidad hasta 1844. Aquí tenemos los 2300 días o años proféticos. Ok. Ajá. Ujú, ujú. Sí. Entonces podemos ver cómo están ligados, son una misma profecía, pero una tiene su terminación antes, la otra después. Así también los 7 tiempos cubre todo este tiempo. Los 7 tiempos cubre todo. Ujú. Es como una fuente, ¿verdad? Que tiene diferentes secciones, ¿verdad? La principal comienza, ¿verdad? Pero luego quedan otras así también. El primero y más grande, los 7 tiempos, luego los 2300 y luego las 70 semanas. Ujú. Ok, ahora el tiempo que cubre Cuando se declaró la vida del Mesías, ¿en qué año fue? el año 31, la mitad de la semana. Sí, también es muy importante. Hasta me estoy dando cuenta apenas, Ajá, los números muy importantes ahí sí, apenas, ok. apenas. Aquí tenemos, el oso, que es Medos y las persas. Es Daniel capítulo 7. El oso con 3 costillas. Ujú. Tres costillas. ¿Qué representan las costillas? 3 naciones Ahí, que. Las tres naciones. Ajá. Oh, 3 naciones. Esas naciones por Y él las delante, lleva en los hijos, se Ujú. las conquistó. Les conquistó. Antes de conquistar a Babilonia. Egipto, ¿cuáles son Egipto y Libia y se me olvidó la otra. Es otra más. Ahí está el leopardo, que es Grecia, que conquistó a los medios y los persas a través de Alejandro Magno. Tres cabezas. estas cabezas? 4, son 4. Son 4. cabezas que representan. A los 4 generales de Alejandro Magno. 4 generales. Ajá. Él tenía su ejército. 4 generales. Claro, tenía 4 generales. Después de su muerte
y se esparcieron al norte, sur, este y oeste. Aquí está Y la comparación, ¿no? la bestia que no tiene descripción. Este ya está revuelto de todos los demás. Ahí, Tiene parte de todos los demás, ¿verdad? ujú. Este es Roma. Ahora, cuando sale el cuerno, tres caen. Ahorita vas a ver que van a caer. Ahí están. Se cayeron tres. Aquí tenemos el surgimiento del papado en Roma, que hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Sí. Los tres cuernos eran de Y- los tres que no obedecieron al papado. Ahí tenemos el lapso de tiempo. Fueron eran como tres naciones o tres que no obedecieron. Tres tribus, sí, ¿cuál? Tribus bárbaras. Tribus bárbaras, Que no quisieron Que no someterse. quisieron esos no quisieron someterse a Dios. No, al papá. Al papado. Esos son los Ellos, más ellos tribus. más bien se sujetaban más a Dios que al papado. Ujú. Sí. Yo Dieron- tengo la de los valdeses Sí, y los otros dos, no me recuerdo los nombres. Valdenses, ostrogodos. Aquí está. Los vándalos. Vándalos, ostrogodos y valdenses. Valdenses. No, Urelai. A lo mejor sí son valdenses, como está diciendo. Es que esto está en inglés. Pero bueno, Gotta get Spanish, tenemos que yeah, hacernos en we español, gotta ¿verdad? get, yeah, we gotta make one in Spanish. Aquí lo tenemos también. Que cayeron cuando surgió el papado. Sí, sí, fueron erradicadas, destruidos, genocidio. Que recuerdo que mencionaste que ellos huyeron, se escondieron en las montañas Sí. para que no los mataran. Sí, Persecución. persecución, sí, sí. Ahí fue la persecución, ¿verdad? De los romanos a los cristianos, ¿no? A los verdaderos cristianos. Sí. Ok, pues ahí vamos a concluir. Gracias por estar con nosotros. Y de 2 sábados de aquí vamos a tener la última parte del clamor de medianoche. Les invitamos a que se unan con nosotros para seguir estudiando este gran mensaje que también es verdad presente para nuestros días. Dios quiere que nosotros aprendamos este mensaje para que cuando en el futuro eh, obtengamos más luz que proviene de estos importantes mensajes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta entonces.